La salida, de Giovanni Papini. El periódico salió verdaderamente como queríamos, es decir, distinto a los demás, y tuvo, como escritores, vida desigual y azarosa. Comenzó de 8 páginas, en papel a mano, con grabados de madera. Aparecía cada 10 días y hablaba de todo, hasta de política, pero más de arte que de filosofía, y la filosofía tenía un paso tan lírico, tan fantástico y extraño, que no parecía filosofía. Después de algunos meses, empero, los artistas y literatos empezaron a no pagar más, a no trabajar más. El periódico agradaba y desagradaba, curiosidad, entusiasmos, compasión, y era bastante leído, especialmente por los jóvenes. Pero los revendedores nos estafaban y los suscriptores no llegaban a 100. Así pues, al llegar el verano, quedamos solo nosotros dos, los filósofos, Julián y yo. Y no nos rendíamos. El periódico se convirtió en revista, se redujo el tamaño. Empleamos un papel ordinario cualquiera, se publicó con más intervalos y con más páginas. El arte lo dejamos un tanto de lado. La literatura y la política fueron desahuciadas y la filosofía fue, por último, dueña, señora, dominadora. Una filosofía a nuestro modo, claro está, que contradecía orgullosa y sarcásticamente a las filosofías de la tradición, de los manuales, de los profesores, de las universidades. Nosotros queríamos revolucionar la idea misma de la filosofía y dar al pensamiento las metáforas y el vuelo de la poesía, poner en la poesía de los literatos, que no serán odiosos, un aliento, un fermento, una esencia de pensamiento. La filosofía debía recomenzar a vivir con nosotros una vida en contraste con su pasado. Hasta entonces había sido racional, y nosotros combatíamos el intelectualismo con todas nuestras fuerzas. Había sido siempre contemplativa y nosotros queríamos que se convirtiese en creadora, que tomase parte en la obra de reconstruir el mundo. Urgía, por lo tanto, barrer el pasado y el presente de aquella filosofía, de holgazanes, de ciegos y de cobardes que hasta entonces se había hecho. La filosofía dominante por aquellos años en Italia era el positivismo y nosotros cargamos hasta la locura contra los positivistas. Tornaron y se reforzaron los instintos bárbaros y libertarios de los años anteriores. Empezamos a gritar, escandalizar y discusiar a diestra y siniestra, a veces con santa y perfecta justicia, otras con harta precipitación, pero siempre de buena fe y por un amor más grande. Los ataques y las batallas fueron lo mejor de cada número. Se instituyeron dengüellos, periódicos y regulares de nulidades y celebridades. Se meditaron matanzas en masa y tomas revolucionarias de escolásticas bastillas. Junto a ese trabajo de limpieza y de policía estaban los principios de reconstrucción, esquemas de metafísicas, revelaciones y exposiciones de teorías nuevas, concepciones mundiales míticas y pindáricas, y especialmente programas, programas y programas. Estábamos tan llenos de pensamientos y de intenciones que no había tiempo para desarrollar, explicar y madurar cada cosa, y nuestras peripecias mentales eran de tal modo rápidas que apenas expuesto el plan de un sistema de una investigación, otros proyectos apuntaban y brotaban dentro de nosotros. No destruíamos solamente, no, fuimos los primeros en Italia que hablamos de muchos hombres, nuestros y extranjeros, olvidados o recientes, que ahora todos citan y que entonces nadie conocía siquiera de nombre, y hablamos con reverencia, con amor, con entusiasmo. Fuimos de los primeros en difundir ideas recientes, direcciones del pensamiento mal conocidas o en formación,
escuelas que nadie entre nosotros pensaba ni ponía atención. Resucitamos la pasión por los antiguos místicos, dimos a algunos jóvenes la insospechada afición a las matemáticas, expusimos y discutimos problemas que parecían muy lejanos de nuestra cultura nacional. Y el arte, para llenar la extraña novedad de este inusitado furor ideal, servía como de acompañamiento natural. Las iniciales grabadas, las láminas fuera del texto, las cabeceras en colores, caballos a la carrera, pomos de espadas, espigas llenas de granos, gigantes con la honda y caballeros con la lanza en ristre, eran como las flores arrojadas en una fiesta seria, o como fanfarrias de alegría en una marcha cerrada de voluntarios. En los primeros tiempos de la reanudación, estuvimos solos y regalábamos casi todos los ejemplares, pero paulatinamente fueron llegando otros jóvenes y se enamoraron, incluso de lejos, de nuestra obra. Llegaron también hombres ancianos y graves que comprendieron lo que había de sincero y profundo en nuestros bacanales de lirismo idealista y en nuestra ferocidad de imberbes conquistadores. Nos dieron dinero, nos dieron libros, nos enviaron artículos. Encontráronse así, en nuestras amplias y decoradas páginas, agudos matemáticos lombardos y poetas napolitanos, filósofos de renombre y abogados estudiosos y solitarios, viejos hombres de ciencia, preciosos y rigurosos, y estudiantes jovencitos que por primera vez veían su nombre en caracteres de imprenta. Crecieron los abonados y los amigos. Los extranjeros lejanos nos leían y alentaban. Las revistas de Italia y del exterior escribieron sobre nosotros, combatiendo o admirando. Aquella fue en realidad la edad heroica y divina de nuestro Leonardo y duró 2 años o algo más. Nos habíamos convertido en una fuerza con la cual era necesario contar. Nos seguía la atención de todos. Nuestros fascículos, abarrotados de ideas y resonantes de bofetadas, eran esperados por muchos impacientemente. En algunos el estupor se trocó en entusiasmo y el desprecio en odio franco. Hasta las mujeres, por lo general muchachas apasionadas, se dirigieron a nosotros, sin conocernos personalmente, con una simpatía que se acercaba al amor. Nuestra revista fue el centro y el órgano de movimientos filosóficos, fue el punto de partida de iniciativas, de colecciones de reimpresiones, y representó a los ojos de los simples lectores de periódicos baratos algo orgánico y bien definido. Nosotros dos, los fundadores, ya no estábamos solos e ignorados. Se empezó a preparar y a publicar los primeros libros, pequeños y grandes, de arte y de filosofía, que debían ensanchar y reforzar nuestra acción. Nos llamaban a escribir en otras revistas, nos invitaban acá y allá para pronunciar discursos y conferencias. Nuestros dos nombres, unidos siempre como los de dos hermanos, eran ya familiares a la nueva generación y muchos se dirigían a nosotros como a guías espirituales y a misioneros de una libre fe en el espíritu resucitado. Se vivía en un estado continuo de excitación, de descubrimiento, de tareas de toda índole. Todos los días había que descubrir nuevas almas, leer nuevos libros, corregir muchas pruebas, sostener polémicas, responder a compañeros ignorados y anudar frescas amistades. A la sazón, nuestra vida era verdadera vida, vida de sorpresas, de acechanzas, de creaciones, de formaciones, de ascensiones. Pero la misma intensidad, la misma fortuna de esta vida, nos debilitó. Al cabo de 2 años, mi Julián, mi verdadero y único compañero, me abandonó por otros lazos, por otros países. Sin embargo, continué solo y otros se me acercaron y otras corrientes de pensamiento circularon en la revista. Pero los nuevos compañeros, los últimos, no tenían el ardor y el desinterés de los primeros. Otros sueños, más peligrosos, me asediaron el alma y me turbaron el juicio. Costeé los mares tenebrosos de la magia. Creí encontrar en las supersticiones antiguas
y en los esoterismos remendados los primeros escalones de la subida a la divinidad. El idealismo se trocó en misticismo, el misticismo en ocultismo y el ocultismo pudo haberse transformado directamente en teosofía si no me hubiese detenido a tiempo. Lentamente disminuyó la energía, el ímpetu decayó, la simpatía de los demás languideció. En vez de la rica y animada diversidad de un tiempo, se descendía hacia la recopilación simplemente interesante. Hasta el cuerpo exterior cambiaba. La revista se hizo más pequeña y cada vez más revista. Las ilustraciones desaparecieron. Reapareció la literatura. Mi espíritu, demasiado perdido en ambiciones desmesuradas, frente a las cuales un poco de papel impreso parecía algo ridículo y vano, se alejó de mi obra. Diferencias internas y alejamientos externos apresuraron el fin. Llevaba 5 años desahogándome, maldiciendo, soñando ante los demás, para los demás. Ya no me bastaba. El trabajo era demasiado y al mismo tiempo los fines me parecían cada vez más míseros. Y además, la mente tenía necesidad de descansar después de tantos años de florecimiento y cosechas. Sentía necesidad de un nuevo recogimiento y de una nueva soledad. Y después de 5 años de esfuerzos, de guerras, de exploraciones y de locas tentativas, maté voluntariamente a mi criatura, al hijo más caro de mí mismo. Estábamos en pleno verano, en agosto. El último número salió armado de unas de atroces saetas y con la cubierta color sangre, pero no obstante era triste, descorazonado y pesado como el féretro de un amante asesinado.